Es investigador asociado del Centro de Investigaciones Filosóficas de dicha y prestigiosa universidad, presidente de Tecnoerosión Sociedad Anónima, director de la consultora Exante, miembro del cuerpo directivo del programa director de empresas, certificado que dicta la ADE, la Asociación de Dirigentes de Empresas. La gobernanza justamente surge como un espacio al que fueron llegando especialistas de distintas especialidades y que se encontraban con que en un espacio común debían dar lugar a distintos enfoques para tratar un mismo tema. Es decir, casi que uno podría decir que no hay especialistas en gobernanza, porque todos hemos tenido alguna formación de base y nos hemos acercado a un enfoque multidisciplinario, al entender que un enfoque de una disciplina o dos no basta. En general, la gobernanza lo que supone es que los procesos no están gobernados conscientemente solamente por un tipo de enfoque. Por ejemplo, en el caso político, como vos decías en la introducción, los gobiernos tienen un rol importantísimo y central que hacer, pero digamos hay infinidad de actores que también constituyen y son parte de que se gobierne el proceso en sí mismo, y por lo tanto si uno no tiene en cuenta esos actores y sus formas de ser, sus formas de entender los procesos y las cuestiones, difícilmente pueda llegar a buen término con un proceso tan complejo como es el político. Justamente uno se forma en cierto paradigma, en cierta disciplina, pero luego con el tiempo va interactuando con otras disciplinas, y lo más difícil muchas veces, y esto lo vemos en el programa de directores de empresas que manejamos en el IGEP, es que en general suelen llegar a nosotros personas con una excelente trayectoria. Por ejemplo, un ingeniero que se ha pasado 20 años o 25 entre ingenieros, entre técnicos, es excelente en su especialidad, pero después llega al directorio de una empresa y se tiene que encontrar con un psicólogo, con un abogado, o con una organización sindical, o con un gobierno, y ahí es donde empieza a tener inconvenientes, porque él está acostumbrado a tratar en cierto lenguaje, en cierto ámbito cerrado en el cual él ya lo domina. En términos sinápticos habría perdido elasticidad. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, uno tiene 45 o 50 años de edad, se manejó siempre en cierto ambiente y de repente se siente perdido. Y lo interesante empieza ahí, cuando uno se siente perdido en un esquema que le sirvió. Bueno, obviamente uno tiene que estudiar una profesión, tiene que avanzar en cuestiones específicas. Cuando un profesional es joven se le pide respuestas técnicas muy precisas, pero a medida que avanza, yo tenía un profesor que siempre decía: ustedes a la larga van a ser gerentes de alma, le decía a los ingenieros jóvenes, gerentes de almas, van a tener que manejar personas. Claro. Entonces, toda esta técnica que hoy les gusta a los 20 o 25 años, después les va a servir cada vez menos, digamos, ¿no? Entonces, ser conscientes de esta limitación, que es necesaria para todos. Hace falta una cierta cuota de humildad para esto, ¿no? Enorme. Y normalmente nos damos cuenta de lo necesario cuando vienen las crisis. En mi caso personal, yo me acerqué a la gobernanza con la gran crisis de Argentina de 2002, viendo que el sistema político un poco se nos venía encima, y comenzamos a trabajar en diálogos políticos con distintas comunidades del interior, y lo que se veía es que había gente que no sabía comunicarse entre sí, digamos. Las sociedades habían perdido los canales de comunicación efectiva. Y entonces ahí en esas crisis es donde uno dice, bueno, me pongo a repensar, veo un nuevo enfoque de las cosas, y es allí donde surge la posibilidad de empezar de nuevo.